Lo que nos corresponde el día de hoy es básicamente el mapeo de los procesos, ¿de acuerdo? Vamos a ir de nivel básico a nivel intermedio y el sábado vamos a hacer modelados ya un poco más avanzados, ¿no? Con procesos un poco más complejos, utilizando elementos de repente no tan comunes dentro de un proceso regular. Hoy sí vamos a ir paso a paso. La idea es que podamos construir de cero algunos procesos dentro de Visagi. Para esto, ¿qué giros de negocio estoy utilizando para los procesos que vamos a construir? Para empezar, vamos a estandarizar un proceso que tienen la mayoría de empresas, que es el proceso de generación de orden de compra y de solicitud. ¿De acuerdo? Cotizaciones, generación de orden de compra, que es uno de los procesos que en realidad, desde el punto de vista de la gestión de compras y gestión de costos, e incluso en gestión operativa, pues se presentan algunos cuellos de botella, ¿no? Sobre todo el tema de las aprobaciones. Vamos a discutir igual este punto más adelante. También tenemos un caso de la industria de salud. Vamos a hacer un modelado del proceso de atención a pacientes. De hecho, les recomiendo que nos quedemos con este modelado para poder utilizarlo también como ejemplo en las simulaciones que vamos a hacer la otra semana. Y vamos a hacer un modelado de un proceso de gestión logística dentro de un agente de carga y una ferretería, ¿de acuerdo? Vamos a ver diferentes procesos, diferentes servicios. La otra semana igual vamos a ver no solamente las simulaciones de una empresa de servicios, como en el caso va a ser la clínica, sino también de una empresa de manufactura. La idea, ¿cuál es? Que nosotros podamos diversificar o podamos tener la capacidad de decir, ok, Visagi me ayuda para cualquier giro de negocio, sea servicio o sea manufactura. ¿De acuerdo? Bien, nosotros vimos algunos elementos clave. Hoy vamos a entrar a detalle a la mayoría de estos elementos. Eh, Tenemos lo que son los objetos de flujo, que son tan importantes, básicamente la columna vertebral de nuestro proceso, de nuestro modelado. Tenemos lo que son los artefactos, que vamos igual a tenerlos acompañando a cada uno de los elementos dentro del proceso. Tenemos aquí, ¿no? Los mismos elementos que vamos a trabajar el día de hoy. Por favor, si pueden ir abriendo el Visagi, sería de gran apoyo para comenzar, ¿no? De corrido con lo que son los modelados de los procesos. Bien, tenemos estos elementos principales, los objetos de flujo. Como les mencioné inicialmente, en la clase anterior tenemos los eventos de inicio, intermedio y fin. Vamos a ver cómo relacionar estos elementos dentro de todas las tareas y conectores que vamos a integrar. Ahora, bueno, estos datos ya los tengo traducidos, igual conceptualizados, lo pueden ver, como bien mencionaba el profesor Félix, dentro del manual, en los últimos slides. Vamos a ir de frente a esos slides, ¿de acuerdo? Bien. Comenzamos con las tareas, señores. Comenzamos con las tareas. Ahora, nosotros tenemos diferentes tipos de tareas y esto en la práctica se puede apreciar. No va a ser lo mismo una tarea manual dentro de la gestión de almacén que la tarea de repente de calcular los espacios que están dentro del operador logístico o dentro del centro de distribución para poder asignar un lote o un pedido. Es decir, una tarea lo realiza un recurso humano y otra tarea lo realiza un soporte, una herramienta. Esto se puede diferenciar en cada tipo de tarea que nosotros vamos a incluir dentro del proceso. De igual manera, hay tareas condicionales, hay tareas que básicamente solamente solicitan un tipo de lenguaje en específico, ¿de acuerdo? Un código, por así decirlo. Vamos a ver cada una de esas tareas. Por ejemplo, la tarea como tal, la tarea solita, es básicamente esta actividad dentro del flujo de proceso. No se puede desglosar a un nivel mucho más bajo. Por ejemplo, si hablamos de, a ver, de un restaurante, ¿dónde comienza? En la recepción, por ejemplo, ¿de quién? Del comensal, del cliente, ¿correcto? ¿Se puede desglosar más? No. Es básicamente una tarea pura por naturaleza. ¿Qué más tenemos? Tenemos también unas tareas de servicio. Tarea que se utiliza algún tipo de servicio como aplicativo web, una aplicación automatizada. Profesor, pero podríamos hablar, por ejemplo, de repente de una tarea en un módulo de compras, en un módulo de costos, en un módulo de finanzas.
Sí, también podemos considerar los módulos, los softwares, los ERPs, como parte de, bueno, si ejecutamos una actividad ahí, como parte de una tarea de servicio. Ahora, tenemos tareas de recepción, diseñadas, claro está, para esperar la llegada de un mensaje, ¿no? Por parte de un participante externo. Por ejemplo, que nos envíen lo que es cierta solicitud de cotización o cierta buena pro. Tarea de envío, de envío, nosotros enviamos justamente este mensaje a un agente externo, ¿de acuerdo? O dentro del negocio. Tarea de script, que hoy día vamos a ver un ejemplo de ese tipo de tareas. Nosotros vamos a definir un cierto código o un tipo de lenguaje para que esa actividad se pueda seguir desarrollando. Vamos a ver igual más adelante este tipo de intervenciones. Por ejemplo, de repente para lo que es el ingreso de ciertos valores, digamos, queremos devolver un producto que ha llegado sin todos los requerimientos que nosotros habíamos solicitado dentro del almacén. Entonces nosotros para el proceso de devolución entramos a un sistema, ¿correcto? Y digitamos ciertos códigos o ciertas variables para que se pueda procesar esa solicitud de devolución. ¿Se entiende? Es tarea script. Nosotros damos un lenguaje para que se pueda ejecutar cierta actividad. Tareas manuales, como bien dice su nombre, ¿no? Básicamente se ejecuta sin la asistencia de algún motor de ejecución, ¿no? Como por ejemplo un aplicativo web. No se necesita. Tarea condicional, por ejemplo, básicamente son las tareas que se diseñan cuando tenemos cierta condición para su ejecución. Vamos igual a ver algunos ejemplos de este caso, sobre todo cuando veamos el modelamiento avanzado, pero básicamente la connotación es esa. Si no cumple con la condición, no cumple con los requerimientos para que nosotros podamos ejecutar esa tarea, pues la tarea desaparece de la bandeja de entrada. ¿De acuerdo? Ahora, tarea de bot, bueno, una tarea realizada por un robot de RPA, ¿no? Y de igual manera, esto podemos incluirlo dentro de todo un proceso o dentro de todo un macroproceso. Eso sí lo vamos a ver igual también el día sábado, ¿sí? Las tareas un poco más complejas. Hoy vamos a ver algunas tareas que podemos encontrar en el día a día dentro de nuestra gestión, dentro del trabajo, ¿no? Ya sea que estemos en el área de TI, finanzas, compras, procesos, producción, mantenimiento. Ya sabemos que, según la primera clase, basta con que sea un proceso como para poder nosotros modelarlo. Es decir, todos los procesos. ¿Qué más tenemos? Tenemos los tipos de subprocesos. Eso sí vamos a ver el día de hoy. Un subproceso básicamente es esta actividad, ¿no? Compuesta que se incluye dentro de qué? De un proceso mucho más grande. Por ejemplo, estábamos hablando hace unos minutos de la solicitud, o mejor dicho, de las cotizaciones, ¿no? Que podemos hacer. O del proceso de compras, ya, como tal. Proceso de compras de el insumo X, ¿ok? Dentro de este proceso va a haber un subproceso que es generar la orden de compra, ¿correcto? Entonces, esas actividades interrelacionadas, pues, vendría a ser el subproceso de un proceso mucho más grande, ¿no? La generación y aprobación de la orden de compra, por ejemplo, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos diferentes tipos de subprocesos. Hoy vamos a ver, por ejemplo, el subproceso embebido, que es básicamente la actividad o el conjunto de tareas cuyos detalles internos han sido modelados utilizando actividades, compuertas, eventos, flujos de secuencia. Eso vamos a ver el día de hoy. Subprocesos reusables identifican un punto en el flujo, ¿no? Donde se invoca un proceso predefinido. Eso también lo vamos a ver más adelante. Subproceso transaccional y subproceso múltiple, que también lo vamos a ver con modelados avanzados. Subproceso transaccional, básicamente, nosotros manejamos esas tareas interrelacionadas en base a ciertos parámetros, ¿de acuerdo? Ahora, se incluyen tres resultados básicos: terminación exitosa, fallida y evento intermedio de cancelación, ¿de acuerdo? Vamos a ver, igual me estoy adelantando un poco, pero también vamos a ver qué ocurre si una tarea sufre un error. ¿Eso se puede modelar? Claro que sí. Eso lo vamos a ver también en uno de los ejemplos de hoy. Subproceso múltiple pueden repetirse, como dice su nombre, secuencialmente, ¿no? Comportándose como un ciclo. Eso sí lo vamos a ver el día sábado, pero básicamente son subprocesos dentro de una serie de actividades más grande que nosotros podemos identificar y sobre todo graficar dentro del flujograma que estamos creando. Ahora, las compuertas. Vamos a usar hoy día
creo que 3 compuertas de las 5 que ya están ahí. Las compuertas, ¿qué son? Se utilizan básicamente para controlar la convergencia de flujos de secuencia. Cuando hablemos de compuertas o cuando veamos esta simbología, hablemos de secuencias, señores. De secuencias. Pero ustedes miran, ¿pero secuencia de qué? Por ejemplo, estamos en una clínica y nosotros somos los encargados de repente de clasificar el tipo de emergencia. ¿Existe un solo tipo de emergencia? No, ¿correcto? Hay una clasificación. ¿Dependiendo de qué? Bueno, podría ser de la gravedad, podría ser de nivel bajo el protocolo de la misma clínica o del mismo hospital, ¿correcto? Hay diferentes criterios que se usan para poder clasificar, ¿de acuerdo? Profesor, pero ya, aparte de eso, otro ejemplo, digamos que queremos adquirir un producto, ¿de acuerdo? Pero tenemos la oportunidad de poder elegir si un proveedor nacional o un proveedor internacional. Hay una clasificación para poder elegir de dónde vamos a extraer ese insumo, ¿correcto? Entonces, básicamente, todas las alternativas que hay para que la secuencia pueda fluir, pueda continuar, nosotros utilizamos aquí el elemento de compuerta. Ahora, compuerta exclusiva básicamente se utiliza para crear caminos alternativos dentro del proceso, lo que hemos hablado hace un ratito, ¿no? Yo elijo el camino A, B o C. ¿De qué depende? ¿De acuerdo? Ahora, para esto hacemos ciertas preguntas cerradas. Esto es muy importante que la noten. Preguntas cerradas, por ejemplo. Profesor, yo ahorita estoy trabajando en una planta de manufactura y bueno, acá tengo básicamente los requerimientos ya para que se pueda emplear la segunda etapa del proceso, pero lo tiene que aprobar mi jefe o mi supervisor. Ok, entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cumple con los requerimientos? ¿No? El trabajo que acabas de hacer hace un ratito, ¿cumple con los requerimientos? ¿Sí o no? En el caso de que sea sí, ¿no es cierto? Continuamos con el flujo y en el caso de que no, pues se retrocede hasta cierta acción o cierta actividad, ¿correcto? Esa es la dinámica, que hay alternativas exclusivas, ¿de acuerdo? Ahora, compuerta basada en eventos, esto lo vamos a ver el día sábado igual, representa un punto de ramificación en los procesos, donde los caminos son alternativos, ¿de acuerdo? Cuando el primer evento se dispara, se usará el camino que sigue a ese evento. Los caminos restantes son deshabilitados. Ahora, la compuerta en paralelo, básicamente son dos actividades que vamos a hacer en simultáneo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, trabajamos en banca, ¿de acuerdo? Estamos en un banco y dentro del proceso de solicitud de préstamo, ¿de acuerdo? Nos dicen, ok, el cliente está dispuesto, ¿no?, a poder cumplir con ciertos parámetros para poder solicitar su préstamo. Perfecto. Va en simultáneo, mientras que el cliente va entregando ciertos documentos que necesita, pues nosotros podemos ir avanzando con el llenado de ciertas fichas, ¿correcto? O de cierta solicitud. Entonces, son dos alternativas, son dos tareas que se van trabajando, pero en paralelo. No es que o el cliente me valida los documentos, o perdón, o el cliente me llena los documentos o yo lleno la solicitud. No, no son exclusivas, son en paralelo. Hacemos las dos actividades al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Las compuertas complejas, eso también lo vamos a ver más adelante, se utiliza para controlar los puntos de decisión complejos en los procesos. O sea, crea caminos alternativos dentro del proceso utilizando ciertas expresiones. Permite igual continuar al siguiente punto de proceso cuando se tiene una condición de negocio que cumple. Ahora, tenemos también la compuerta inclusiva, que eso la vamos a ver hoy. Representa un punto de ramificación en donde las alternativas se basan en experiencias condicionales. Por ejemplo, yo puedo elegir de repente o una alternativa u otra, pero sí o sí, sea cual sea la alternativa que yo voy a elegir, tengo que realizar cierta tarea, cierta actividad. Por ejemplo, yo quiero de repente enviar cierto pedido. ¿Es un pedido normal o un pedido especial? Son dos alternativas exclusivas, ¿correcto? Sin embargo, sea cual sea el tipo de pedido, yo tengo que llenar ciertos documentos para su envío. Ok, entonces estamos hablando de que a pesar de tener dos alternativas distintas, podemos o tenemos que considerar una condicional. Ahora, los eventos. Tenemos diferentes tipos de eventos. El evento de inicio simple, ¿no?
es básicamente por donde empieza todo el flujograma, eso sería bueno que lo noten, ahí es donde empieza todo el flujograma, que es básicamente la simbología del círculo verde, sin ningún tipo de elemento dentro. Aquí es donde, ya les voy adelantando, aquí es donde en la simulación que vamos a ver la otra semana, tenemos que colocar la cantidad de elementos que van a entrar dentro de mi proceso, ¿de acuerdo? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Luego tenemos lo que es el evento de inicio de mensaje, que se utiliza cuando el inicio de un proceso se da al recibir tú un mensaje de alguien externo, ¿de acuerdo? Luego tenemos el evento de inicio de temporización, que es básicamente cuando el inicio de un proceso ocurre en una fecha o tiempo de ciclo específico. Un ejemplo, por ejemplo, que todos los viernes o todos los lunes o todos los jueves sean los días de corte de las provisiones en el área contable, ¿no? O en el área financiera. Un ejemplo. Evento de inicio de señal. El inicio de un proceso se da por la llegada de una señal que ha sido emitida por otro proceso. Eso sí, también lo vamos a ver el día sábado, es muy importante. A muchos procesos, sobre todo en la gestión logística y en la gestión de manufactura, donde podemos encontrar este tipo de detalles en los procesos. ¿Qué más tenemos? Los eventos intermedios, que son muy importantes. Tenemos, por ejemplo, el evento de intermedio simple, ¿no? Aquí básicamente es indicar cuando algo sucede en un lugar entre el inicio y el final de un proceso. El evento de mensaje, bueno, el mensaje que puede ser enviado o recibido, ¿no? Si un proceso está esperando un mensaje y está capturado. El evento de temporización, qué importante es este evento. Ustedes me dirán, pero profesor, simplemente yo conecto una tarea con otra y pongo ahí una nota que diga, si escojo un pedido o solicito un pedido a nivel nacional me demora 3 días y si es internacional me demora 6 días. Fácil, profesor, solamente pongo una nota ahí abajo de la tarea. Pero si tú quieres simularlo, ¿no sería más conveniente utilizar esos elementos? Por ejemplo, tú puedes colocar, ¿no? Elegir un proveedor nacional. Luego lo conectas con el evento de temporización y cuando vayas a simular, le colocas a ese temporizador 3 días. Entonces, cuando tú simules, ahí te va a aparecer la cantidad de días, ¿no? Va a contabilizar esa cantidad de días dentro de todo el proceso. Es mucho mejor. ¿Qué más tenemos? Tenemos los eventos de enlace, que también los vamos a tocar en lo que es modelado avanzado, que es básicamente para conectar dos secciones del proceso. Los eventos de enlace son utilizados para crear ciclos, ¿no? Evitar líneas de secuencia de flujos muy largas. Si un proceso ahí tiene dos enlaces, el modelador va a entender que están unidos, ¿no? Si hay dos que se enlazan y uno que recibe el modelador, se va a entender que los dos que se enlazan, uno va a tener que recibir dicha tarea o dicho proceso. Los eventos de señal se utilizan para enviar o recibir señales dentro o a lo largo del proceso, ¿de acuerdo? Eso sí, también lo vamos a ver igual más adelante. Y si el evento es usado para capturar la señal, la marca del evento de señal estará rellena. Eso sí es muy útil cuando empezamos a simular. Y finalmente el evento condicional. Estos se habilitan igual tan pronto como llega un token, ¿de acuerdo? Vamos a llamarle a la tasa de servicio, la tasa de unidades dentro del proceso productivo. Igual, esperan hasta que se cumpla una condición para pasar al siguiente flujo dentro del proceso. Bueno, tenemos, como ya mencionamos, los eventos temporizadores, el evento de error, que lo vamos a ver. ¿Qué es un evento de error? Un evento intermedio de error solo puede ser adjunto a los límites de una actividad. Por ejemplo, yo estoy, profesor, dentro de la gestión de inventario y lo que acabo de hacer es ingresar data al módulo de logística o al módulo de almacén, al ERP, al SAP, pero ¿qué ocurriría si está sujeta a errores? O si tú te equivocas, ¿no? Tú como usuario te equivocas. ¿Qué pasa? ¿Qué harías? Entonces tú le colocas esta simbología dentro de esa tarea de registro en SAP, ¿no? Y luego vas jalando a una tarea donde se pueda especificar qué hacer en estos casos, ¿de acuerdo? Es muy buen elemento, sobre todo cuando quieres armar un flujograma para capacitar a alguien dentro de tu área de trabajo, ¿no? El evento de cancelación este evento se utiliza, por ejemplo, los procesos transaccionales y más que nada van adjuntos a los límites. Ahora, el evento se dispara si se alcanza un evento de fin de cancelación dentro del subproceso de transacción. Y esto, por supuesto, que interrumpe lo que es un subproceso, ¿no? Y finalmente, el evento de compensación
se encuentra a los límites de una actividad, ¿no? La interrupción o no interrupción de la actividad no aplica para el evento de compensación, por lo que los bordes de la figura siempre se mostrarán sólidos. Esto, el tema de las condicionales lo vamos a trabajar igual más adelante. Hoy es más que nada repasar algunos elementos. Yo los elementos que les voy detallando los ejemplos son los que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Que son los más, los que usualmente se encuentran dentro de los procesos regulares. Y bueno, tenemos las finalizaciones, finalización simple, ¿no? Que es básicamente donde terminamos el proceso. Y desde el punto de vista de la simulación, al final llegan muchos productos, o la tasa de servicio debe llegar, por supuesto, a este tipo de simbologías. Tenemos la finalización de mensaje, la finalización de error, de cancelación, de señal y de terminal, ¿no? Por ejemplo, de mensaje indica que se envía un mensaje una vez que finalice el flujo. Finalización de error, se debe generar un error, ¿no? Todas las secuencias activas de proceso son finalizadas. Y finalización de cancelación se utiliza dentro de un subproceso, ¿de acuerdo? Subproceso. Siempre cuando vean la simbología con una X dentro, es por un subproceso. Finalización de señal indica que una señal es enviada una vez que se finaliza el flujo, ¿no? Y finalización terminal finaliza el proceso y todas sus actividades de forma inmediata, ¿de acuerdo? Eso es importante considerarlo, por ejemplo, dentro de las simulaciones. Finalmente, los carriles, ¿no? Vamos a tener los grupos, las anotaciones y los objetos de datos. En grupos, bueno, básicamente el artefacto que provee un mecanismo visual, ¿no? Para agrupar elementos de un diagrama de manera informal. Las anotaciones, que son mecanismos para que un modelador provea información adicional, ¿no? Justo lo que les comentaba, ¿no? Profesor, ¿por qué colocar que el tiempo de demora de este proceso es 3 días? Lo puedo poner aquí. Claro, son anotaciones, ¿no? Y los objetos de datos, bueno, proveen información sobre documentos, datos, sobre todo, por ejemplo, en los procesos aduaneros, ¿no? Ok, se necesita aquí el Bill of Lading, se necesita aquí el Booking, ¿no? Se necesita aquí estos documentos para que puedas continuar con estos procesos, ¿no? Ojo que este documento interviene aquí, ¿no? Entonces, es muy útil para este tipo de procesos regulares. Y bueno, los conectores, ¿no? Básicamente los huesos del proceso. El flujo de secuencia, la asociación y el flujo de mensaje. Usualmente vamos a usar, por ejemplo, el día de hoy lo que es el flujo de secuencia, pero el sábado vamos a utilizar ya otros elementos, asociación, por ejemplo, y flujo de mensaje. Hoy vamos a usar, por ejemplo, que el flujo de secuencia nos va a permitir conectar justamente las tareas, ¿no? Dentro de todo el proceso. La asociación básicamente es para informar o asociar la información y artefactos con los objetos de flujo. Y el flujo de mensaje, bueno, como dice su nombre, nos permite conectar información o mensajes dentro de dos entidades, ¿no? Que están preparadas para ser enviadas y o recibidas. Ahora, bueno, hoy vamos a ver, abran por favor lo que es el Visagi, ¿de acuerdo? Vamos a ver un caso bien interesante. Aquí voy a ir colocando el detalle de la actividad que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a comenzar con elaborar un flujo preliminar del proceso de solicitud de compra, ¿de acuerdo? Ahí justo lo estoy colocando en pantalla. Les voy a proyectar en breve lo que es la misma herramienta de Visagi para empezar a modelar. A ver, vamos abriendo, por favor, lo que es el Visagi. Un segundo, por favor. Bien, nosotros aquí tenemos el Visagi, ¿correcto? Ahora, esto, a ver, les voy dando un minuto para que puedan abrir el Visagi. Bien, a ver. Bien, comenzamos entonces. A ver, tenemos aquí lo que es el proceso de solicitud de compra. Ahora, nosotros tenemos aquí los elementos, ¿no? Tenemos los eventos de inicio, tenemos las tareas, los subprocesos como tal. ¿Cómo se llama esto? Con puertas. Tenemos los eventos intermedios, el evento de fin, el flujo de secuencia, tenemos la asociación, tenemos el flujo de mensaje, tenemos el pool, tenemos el lane, tenemos la fase,
Contamos también con el objeto de datos, el depósito de datos, el grupo, la anotación. Incluso podemos agregar imágenes, cajas de encabezado, algunos textos con formato y, por supuesto, definir nuevos artefactos personalizados, ¿no? Que esto lo vamos a ver ya más adelante. A ver, vamos a hacer el proceso de solicitud de compra. Para esto, lo primero que vamos a hacer es adjuntar lo que son los links, ¿de acuerdo? Ahora, ¿de qué manera? Nosotros simplemente vamos agregando, ¿de acuerdo? Hacemos clic, sostenemos y vamos agregando dentro de mi diseño. Ahora, vamos a ponerle un nombre. ¿Cómo lo vamos a llamar? Vamos a llamarle proceso de solicitud de compra, ¿de acuerdo? Proceso de solicitud de compra. Ok, entonces, para esto, el proceso de solicitud de compra, señores, se divide en dos fases, ¿de acuerdo? Pero antes de comenzar a dividirlo en fases, vamos a comenzar a detallar lo que son los usuarios que intervienen dentro de este proceso. ¿Quiénes van a intervenir? ¿Quiénes van a entrar dentro del proceso? Yo les digo, el departamento de compras, ¿de acuerdo? Hacen doble clic a la sección donde dice Lane, colocamos departamento de compras, igual aquí. Aquí vamos a tener de repente al jefe, propiamente, jefatura, y bueno, los solicitantes, ¿no? Los usuarios dentro de la empresa. Ok, bien, tenemos nuestros usuarios. Ahora, señores, yo les digo, vamos a tener dos fases. La primera fase va a ser la solicitud como tal y la segunda fase va a ser la cotización, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar la fase, ¿no? Y una y dos, ¿no? Ahora, aquí va a entrar lo que es la solicitud y aquí va a entrar lo que es la cotización. Profesor, las fases, ¿cómo nosotros podemos obtenerlas? Aquí, en la simbología o el elemento de fase, ¿no? Simplemente lo arrastramos y ya tenemos lo que son las dos fases dentro de mi proceso de compras. Ahora, empezamos entonces. Tenemos acá, ¿qué hemos usado hasta ahorita? Lanes y hemos usado fases, ¿de acuerdo? Ahora, ¿con qué simbología comenzábamos? Con el evento de inicio, ¿correcto? Entonces nosotros vamos arrastrando el evento de inicio y de aquí podemos hacer dos cosas, ¿no? La primera actividad va a ser crear la solicitud de compra, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos dos alternativas para hacer esto. Podemos agregar aquí la tarea, ¿no? Lo igual, ¿no? Nuestro conector, en este caso nuestro flujo de secuencia, lo podemos ir configurando así. O también, lo que podemos hacer es, de aquí, podemos partir a la tarea. Hay dos alternativas, dos caminos para poder comenzar a diseñar, ¿de acuerdo? Profesor, ¿cuál va a ser la primera tarea? Crear la solicitud de compra, ¿de acuerdo? Crear solicitud de compra. Recapitulamos. ¿Qué hemos utilizado? Hemos utilizado lo que son los lanes, 3 lanes. Hemos utilizado dos fases, el evento de inicio y lo hemos conectado con la tarea. Nada más. Solamente hemos utilizado estos en total casi 3 elementos. ¿De acuerdo? 4 elementos, perdón. Entonces, de aquí, ¿qué sigue? Una vez que nosotros creamos la solicitud de compra, el jefe va a autorizar lo que es la solicitud. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jalar, ¿no? Una tarea hasta el usuario que justamente se va a encargar de esa nueva tarea, ¿no? Crear la solicitud nosotros como usuarios. Piensen en que ustedes son los solicitantes. Ustedes crean la solicitud y ¿a quién le van a dar? Al supervisor, ¿no? Para que pueda justamente aprobar esa solicitud. Entonces, ¿qué ponemos? Aprobar solicitud. ¿Bien? ¿Qué más? Ahora, ¿qué es lo que usualmente puede pasar en este tipo de situaciones? Aquí lo que puede pasar es que o aprueban o no aprueban, ¿correcto?
que lo aceptan o no lo aceptan, o de repente requiere cambios, o peor, la solicitud no lo aprueba justo ese jefe, lo aprueba otro miembro de la jefatura. Ok, entonces, en este punto lo que vamos a hacer ya de entrada para la cotización es conectarlo ¿con qué? ¿Con qué elemento? Con una compuerta exclusiva. ¿Y por qué exclusiva, profesor? Si tenemos un montón. Porque o es una alternativa o es otra, ¿correcto? Entonces, o lo aprueban o no lo aprueban. O de repente requiere cambios o de repente lo aprueba otro jefe. Son cuatro alternativas exclusivas. No solamente puede ser una pregunta de sí o no. Son cuatro alternativas exclusivas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a jalar aquí a la cotización, porque el siguiente nivel es cotización, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Señores, siempre, eso es una buena práctica, ojo, siempre tenemos que poner una pregunta cerrada. Solicitud aceptada, ¿de acuerdo? Solicitud aceptada, y aquí es donde vamos a comenzar a tener las diferentes alternativas. Por ejemplo, de repente, sí, se aceptó, ok, entonces se va al departamento de compras. Vamos a poner acá. Vamos a ponerla acá. Doble clic en el flujo secuencia, doble clic y ponemos sí, ¿perdón? Doble clic y ponemos sí. De repente requiere una solicitud de otra jefatura. Entonces, claro, requiere una solicitud de otro jefe, ¿no? De repente no el mismo jefe a que nosotros le hemos solicitado. Entonces, nosotros podemos conectar esto con igual la aprobación de la solicitud. Pueden cambiarle, por ejemplo, lo que es a dónde van las líneas por un tema de orden, ¿de acuerdo? Y aquí ponemos, ¿no? ¿Cuál es esta alternativa? Con la autorización de otro jefe, ¿no? Lo ponemos acá. ¿Qué más podemos tener? La respuesta más práctica, no. Ok, entonces le llevamos acá y ponemos, por ejemplo, notificar el rechazo, ¿no? Señores, ¿notan algo en las tareas? Usamos siempre verbos infinitivos. Eso hay que recordarlo. Hay que utilizar lo que son los verbos. Crear, aprobar, notificar, troquelar, planchar, cortar, cocinar, cerrar. Todos estos verbos siempre tienen que ser en este tipo de... siempre tienen que ser infinitivos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más tenemos? Ya. ¿Esta alternativa qué es? Esta alternativa es si es que no se acepta la solicitud. ¿De acuerdo? Aquí no aceptamos la solicitud. ¿Qué más? Por ejemplo, de repente no es tanto, no es un no rotundo. Lo que pasa es que eh, esta solicitud requiere algunos cambios. Modifícala. Ok, entonces podemos poner esa alternativa. Podemos poner notificar que se requiere cambios, ¿no? Aquí pongo, por ejemplo, requiere cambios. Entonces, se dan cuenta que nosotros vamos colocando el nombre de la alternativa, ¿no? En cada uno de los flujos de secuencia. Eso es lo ideal, que nosotros podamos entender el porqué de las alternativas dentro de esta compuerta. ¿Se entiende? ¿Sí? A ver, avancemos hasta este punto. A ver, tenemos ahí algunas consultas, algunas dudas. ¿Cómo se separa en tres partes? Entiendo que te refieres a... A ver, vamos a ver acá. Entiendo que te refieres a los lanes. Lo que tienes que hacer es hacerle clic y arrastrar hasta el diagrama, ¿de acuerdo? Hazle clic y lo arrastras hasta el diagrama. Ujú. Ahora, ¿cómo lo separas en fases? Lo mismo. Haces clic en la opción, en el elemento de fase y lo separas. Ujú. A ver, vamos modelando, vamos modelando.
y alguien de repente ya llegó hasta ese punto, hasta esa parte, o hay alguna parte que no se entendió dentro de la modelación hasta ese punto para continuar, o alguien ya lo acabó para dar la posta a que podamos continuar. Y entiendo que sí, Rubén. Hemos tenido algunos problemas, creo que en la clase pasada, pero si gustas, puedes escribirlo. Entiendo que sí se podría mandar un audio, pero si gustas, escríbelo. Ujú. Miguel, una consulta. Muy buenas Sí, tardes. buenas tardes. Sí, Ujú. la pregunta es muy puntual. Ujú. Entiendo que las tareas que estamos representando son responsabilidad de los encargados que aparecen en cada lane, ¿cierto? Correcto. Ya, entonces, de repente no sería más adecuado que notificar que se requieren cambios y notificar el rechazo, eso lo haga el jefe, porque de repente se está colocando la tarea a donde llega, pero quien notifica esas dos tareas es el jefe, ¿o me equivoco? Muy buena observación. Por ejemplo, este programa como tal es de un caso real y nosotros, por ejemplo, dentro del operador logístico, dicho sea de paso, gracias por la intervención, dentro del operador logístico, por ejemplo, te comento, nosotros cuando generábamos una solicitud de compra, ¿de acuerdo? Nosotros, claro está, le enviamos a nuestras jefaturas, ¿no? O a la jefatura que correspondiera dependiendo de cuál era el tipo de insumo, ¿no? O a qué presupuesto iba. Entonces, una vez que nosotros enviábamos esta solicitud, si era rechazada porque necesitaban más detalles o porque la cantidad de insumos que estábamos mandando eran excesivos, pues lo que ocasionaba era que eh, nos devolvían, ¿no es cierto?, la solicitud y nosotros como área le decíamos de repente al área operativa o al área de producción, mira, tu solicitud requiere algunos ajustes. Ahora, yo te digo esto desde el punto de vista de quién, de alguien que ha estado dentro del área de compras y de costos. Entonces, usualmente los requerimientos, ¿ya? Eh, los daban otras áreas usuarias. Es decir, yo como área de compras, manufactura me dice, mira Miguel, necesitamos 10 galones de combustible para nuestros vehículos o para nuestros montacargas, ¿no? Entonces, al final, yo soy quien solicita, ¿de acuerdo? Pero los pedidos o los requisitos me los da otra área en específico. Entonces, al final, yo como solicitante, le tengo que decir a quien me lo pidió, oye, mira, yo ya mandé la solicitud, ¿no es cierto? Porque al final es eso, una solicitud, pero me están diciendo que tienes que cambiar esta parte. Entonces, al fin y al cabo, yo le notifico, ¿no?, al departamento usuario, por así decirlo, que tiene que cambiar ciertos parámetros dentro de los requisitos, ¿no?, que quiere que yo envíe para que se apruebe. Entonces, al fin y al cabo, esto es muy buena tu observación porque, claro, al final la tarea, ¿no?, del rechazo lo está haciendo el jefe. Sin embargo, dentro de la connotación, de repente me faltó decir el contexto, la connotación es que yo soy el área de compras y que yo estoy enviando la solicitud. Sin embargo, yo envío la solicitud porque un departamento o una gerencia o un área usuaria me ha mandado esos requerimientos, ¿no? Entonces, va por ahí el contexto dentro de este flujo. Al final, yo soy el que notifica a las áreas usuarias, ¿no? Yo soy el solicitante, sin embargo, le comento, ¿no?, al departamento de producción o al departamento de mantenimiento, ¿no? Mira, son muchos galones, ahorita, por un tema de presupuesto, solamente puedes pedir 9, no 10, ¿no? Temas así. Ujú. Entonces, Miguel, aparte hay un área solicitante y el solicitante lo estás tomando como si fuera el responsable de la compra. Correcto, al final, exacto, al Eh, final. lo que pasa es que abajo también Dime. hay otro link que dice departamento de compras. Entonces, el Ujú. departamento de compras, ¿en qué se encargaría si es el solicitante que es el que realiza la compra como indicas, ¿no? Si es el responsable. ¿Qué haría el departamento de compras? ¿Cuál era la diferencia? Claro, por ejemplo, dentro del área de compras del operador logístico donde estábamos, y había parte del jefe de compras que básicamente validaba. También teníamos una persona asignada dentro del área que se encargaba de solamente verificar las notificaciones de aprobaciones. Básicamente recepcionaba todas esas aprobaciones para luego continuar con el flujo regular, ¿no? De cotizar, ¿no? Hacer las órdenes de compra, etcétera.
Por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es, para evitar justamente esa confusión, cambiarle a analista de repente, no, analista de compras. Analista de compras, y aquí vamos a definir qué es lo que se va a encargar ese analista. En este caso, notificar la aprobación. Ujú, ujú. Entonces, aquí tenemos los tres usuarios, el analista de compra, el jefe, y bueno, yo que me encargo de básicamente solamente el tema de las solicitudes. Ujú. Yo no puedo ingresar, digamos, a ninguna base de datos o a poder notificar, ¿no? La aprobación que pueda haber. Ok. Ahora, El área usuaria también sería importante colocarlo, porque y es el que determina el requerimiento, ¿no? Y sin requerimiento no puedo crear la solicitud. podríamos incluirlo, sin embargo, en este caso, la idea del modelado es solamente, digamos, la interacción que hay entre los recursos del área propiamente de compras, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es partir de frente con la solicitud de compra. ¿Por qué te comento esto, Rubén? Porque, por ejemplo, lo que pasaba en el operador logístico era que llenaban, digamos, había un formato en Excel, ¿de acuerdo? Donde llenaban todos los requerimientos. Mira, Miguel, necesito, ya, soy el área de costos y presupuestos, necesito una laptop o de repente necesito, no sé, hojas, paquetes, etcétera. Llenan ese formato, ¿no? Pero al fin y al cabo no entra ya a tallar como parte del proceso de compra porque todo inicia con una solicitud. ¿Me explico? O sea, la tarea siempre va a iniciar con una solicitud. Al fin y al cabo, ok, son requerimientos, ¿no? Pero dentro de este flujo va a iniciar siempre con un input. Y el input para aquí, para este proceso de aprobaciones y cotizaciones, va a ser la solicitud. Va a ser la que marque la pauta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en este caso tenemos un módulo, ¿no? Donde podemos ver justamente esa trazabilidad. El Excel básicamente es un input que no va a estar dentro del módulo integrado, ¿no? Donde podemos ver justamente las pautas de todo este proceso. Entonces, por ese motivo, nosotros consideramos solamente a partir de la solicitud ya parte de todo el proceso de evaluación, ¿no? Cotización de compras y así. Porque igual, claro está que nosotros si hacemos un macro proceso, podríamos incluso agregar, ¿no? Un nuevo lane, como por ejemplo área usuaria, ¿no? X, finanzas, mantenimiento, cualquiera. Entonces, ahí podría comenzar, ¿no? Como envío de requerimientos, pero también va a tener un subproceso o algunas tareas dentro del mismo, ¿no? Por ejemplo, que se aprueben o no esos requerimientos por parte de las jefaturas de las mismas áreas usuarias, ¿no? O de repente las áreas usuarias contemplan información de compras antes de comenzar a evaluar los requerimientos, hace un análisis externo antes de empezar a enviar justamente esos requerimientos para solicitud. Entonces, en el caso propiamente de compras, vamos a considerar a partir de la SC, que se le llama a veces, de la solicitud de compra, ¿sí? Este es el contexto en este caso. Gracias, Ahora, Miguel, muy amable. dale, Rubén. Ahora, aquí tenemos algunos scripts, algunas tareas que en realidad tenemos que modificarlas. ¿Por qué? Porque en este caso, como les mencionaba, hay un sistema, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de este sistema o dentro de estos módulos, lo que va a pasar es que nosotros tenemos que dar cierta codificación como un input. ¿Para qué? Para que se pueda ejecutar esas tareas. Por ejemplo, para notificar que se requieren cambios, nosotros podemos poner cierto código, ¿no? No que está rechazado, sino que hay unas observaciones, ¿no? Entonces, nosotros lo que podemos utilizar es justamente eso, ¿no? Cambiarlo a una tarea script, que justamente te permite utilizar, o lo que te detalla es, tú das un lenguaje para que tu tarea se pueda identificar con cierto valor y que se pueda ejecutar, ¿no? En notificación de aprobación, por ejemplo, de igual manera, nosotros podemos darle cierto valor de aprobación, bueno, el analista en este caso, desde el punto de vista de su proceso, para que se entienda que a partir de cierto código, pues va a comenzar a seguir o a continuar lo que es el flujo, en este caso de solicitudes. Acá.
A ver, un segundo, por favor. Bien, ¿qué más tenemos? No hemos colocado, bueno, aquí también, por ejemplo, el rechazo, ¿no? También le damos cierto lenguaje para poder indicar dentro del sistema que se ha rechazado justamente esa solicitud. Ahora, ¿qué más va a pasar? Vamos al caso regular, que sí acepten la solicitud. De aquí nosotros nos vamos a cotizar, ya propiamente la cotización, ¿de acuerdo? Vamos a poner acá, cotizar. Y luego vamos a la generación de la propia orden de compra. Sin embargo, como mencionábamos al inicio, estas tareas básicamente son, tienen tareas incluidas dentro, porque al final estamos hablando de cotizar, es todo un proceso. Generar la orden de compra también es todo un proceso. Entonces, aquí lo que podemos hacer es cambiar de tarea, cambiar la tarea a transformarla en un subproceso. ¿Cómo hacemos esto? Clic derecho, ¿de acuerdo? Y lo transformamos en un subproceso. Igual acá, orden de compra. Clic derecho y lo transformamos en un subproceso. Ahora, ¿qué más? Luego que generamos la orden de compra, pues básicamente ya tenemos... Vamos a parar esto acá. Ya. Si ya generamos la orden de compra, básicamente ya tenemos casi todo. De aquí nosotros simplemente vamos a finalizar. Por ejemplo, si nosotros rechazamos, o bueno, si el jefe rechaza lo que es la solicitud, básicamente ahí acaba. Ahí acaba ya todo el proceso. Si nosotros, básicamente, si nos generamos, o el analista genera lo que es la orden de compra, pues también ya acabaría mi proceso. ¿Por qué? Porque ya se cotizó y ya se generó la orden de compra. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que vemos es, primero teníamos las alternativas, ¿de acuerdo? Igual, muchas de ellas estaban sujetas a qué? A cambios. Por ejemplo, aquí, entrando de nuevo a lo que es notificar que se requieren cambios. Ok, pero ¿para qué se notifica que se requieren cambios? Para nuevamente crear qué cosa? Lo que es la solicitud ya con los valores correctos, ¿no? Correspondientes según las observaciones. Entonces, tenemos acá, crear la solicitud de compra. Tenemos la aprobación de la solicitud, si la aprueban o no. En el caso de que requiera cambios, se notifica que se requieren cambios. Luego regresamos a que se crea la solicitud de compra y comienza el ciclo regular. En el caso de que se requiera de repente la autorización de otro jefe, pues regresamos a lo que es la aprobación de la solicitud. La solicitud fue aceptada. En el caso de que sí, pues se notifica la aprobación, se procede a cotizar y se procede a generar la orden de compra para finalizar. En el caso de que no, simplemente se notifica el rechazo y se finaliza dicho proceso. ¿De acuerdo? A ver, y vamos a dar unos minutos para que lleguemos hasta ese punto antes de empezar a ver el tema de cotización y orden de compra. Igual, si hay alguna duda adicional, por favor escriban en el chat o como hizo Rubén, poder conversarlo dentro del proceso. A ver, acá, por ejemplo, los que llegaron a esta parte, lo que pueden ir haciendo es editar el subproceso, ¿de acuerdo? Editar cada uno de los subprocesos. Ahora, esto le podemos le podemos dar un nombre. Acá está. ¿Cómo le damos un nombre? Por ejemplo, hacemos clic derecho. Podemos aquí mismo editarlo, doble clic. O también podemos detallar un poco más, ¿no? De esta vista. Le damos clic a propiedades del diagrama, nombre, y ponemos aquí, ¿no? Solicitud de orden de compra. Descripción, proceso para solicitar orden de compra de los insumos de la compañía, ¿no? Podemos poner el autor. Tenemos esos datos. Pero solamente se pueden hacer esos cambios aquí
podemos hacer los cambios también en los mismos subprocesos, ¿sí? Esa parte no hay problema. Incluso podemos agregar lo que es, digamos, un mayor detalle dentro de cada una de las alternativas. Por ejemplo, si nosotros vamos aquí, a ver, de nuevo, vamos aquí, propiedades del diagrama, y seleccionamos una de las compuertas, vamos a la pestaña de avanzados, y aquí mismo podemos comentar la expresión, ¿no? Si requiere cambios, ¿qué significa? ¿O quién lo hace? ¿O para quién? En el caso de que no, es un no definitivo, ¿qué es lo que ocurre? Aquí podemos detallar esa parte. Con la utilización de otro jefe, ¿de qué va? Pues aquí podemos justamente comentar, ¿no? Ese tipo de alternativas, ¿de acuerdo? Tenemos de repente, hasta ahí alguien ha podido haber llegado, ha podido llegar hasta ese punto, hasta el cierre del proceso de compras para continuar con lo que es la cotización. No tengo las opciones avanzadas. Ok, a ver, puede ser un tema de actualización. Ah, ya, pero le hiciste clic a la compuerta, entiendo. ¿Sí? ¿Le hiciste clic a la compuerta? Sí. Ya. Mm, puede ser un tema del mismo Visay. Ya. A ver. Ya, ese punto déjame revisarlo para el día sábado, porque me parece muy raro que si ya tienes el avanzado no te aparezca. Perdón, que si tienes el actualizado, porque no te aparece el avanzado. Déjame revisarlo. Por ahora vamos editando solamente lo que es el mismo lane, ¿de acuerdo? Pero sí me parece un poco extraño que no te aparezca. A ver. Vamos editando el subproceso, ¿de acuerdo? De cotización, ¿sí? Recuerden, al final lo que estamos haciendo ahorita solamente es modelar, ¿sí? Identificar las tareas, ver para qué sirven las compuertas, los eventos de inicio, de fin, y ahorita lo que son los subprocesos, ¿de acuerdo? Ahora te va a decir, cuando tú le haces clic, te va a aparecer, desea crear un nuevo proceso. Para este subproceso, puede también asociar un proceso existente desde las propiedades del subproceso. Le ponemos sí. Luego, básicamente, ¿cuál es este subproceso? Cotización. Vamos a cambiar el nombre. Cotización, o proceso de cotización, mejor le llamamos. Proceso de cotización. ¿De acuerdo? Vamos acá. Acá detallamos, ¿no? Detalle de cotización. A ver, en este caso, por ejemplo, para cotizar, lo que vamos a utilizar es algo bien simple. Simplemente es un tema de práctica. Acá vamos a poner, ¿no? Su proceso de cotizaciones, ¿correcto? Acá también lo podemos cambiar. Su proceso de cotizaciones o de cotización. El responsable, todo esto lo podemos llenar incluso también. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos acá el evento de inicio, tenemos solicitar cotizaciones, ¿de acuerdo? A ver, vamos a poner acá. Solicitar cotizaciones. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Acá va a haber un evento intermedio, ¿de acuerdo? Pero sí, ese evento intermedio, ¿de qué va a ser? Básicamente de las recepciones de todas las cotizaciones. Esto, por ejemplo, se usa mucho en lo que es los procesos de modelamiento de los procesos de recursos humanos, de gestión humana, en la dimensión de selección, ¿no? ¿Qué va a pasar en el momento de lanzar una convocatoria? Se va a recepcionar justamente las solicitudes de quienes quieren participar dentro de la misma, de las ofertas laborales. Entonces aquí tenemos recepción de cotizaciones. Luego, ¿qué sigue? Luego seleccionamos de repente el mismo proveedor, ¿no? Selección de proveedor. Y finalmente cerramos ese proceso. ¿De acuerdo? Esto es en relación al subproceso de cotización, ¿sí?
solicitar cotizaciones, luego hay un evento intermedio que es que te llegan todas las cotizaciones de lo que estás solicitando y seleccionas el proveedor para luego finalizar. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo ahí un par de minutos para que lo podamos modelar. Acá tenemos qué cosa. Tenemos el evento de inicio, tenemos la tarea, el evento intermedio y el evento de fin. ¿Cómo llegamos a este subproceso? Recordemos que nosotros llegamos aquí desde hacerle clic a la transformación que hicimos del subproceso y editamos el subproceso, ¿no? Editamos el subproceso. Aquí editamos el subproceso. Igual aquí. Vamos a editar este subproceso también, el de la orden de compra. Ya vamos editando. ¿Y alguien que me pueda confirmar, señores, si llegamos hasta este punto? Pues Luis o Jorge me pregunta si podemos repetir exactamente en qué parte, discúlpame Luis, en la parte de la solicitud de compras o abrir lo que es el subproceso o en el proceso de compras. ¿En qué parte exactamente? Abrir su... Ok, no te preocupes, claro que sí. Mira, nosotros estamos aquí, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a hacer es, lo transformamos en subproceso y luego, una vez que lo transformas en subproceso, te va a aparecer esto, cotizar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver esto. Por ejemplo, tú tienes este elemento, que es, por ejemplo, orden de compra, ¿no? A ver, vamos a ponerla acá. Orden de compra. Nosotros tenemos orden de compra, pero esto yo lo quiero volver subproceso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Clic derecho, seleccionas la tarea, clic derecho, transformar en subproceso, ¿sí? Y luego lo que vas a hacer es, igual otra vez, clic derecho y le pones editar subproceso. De nuevo, clic derecho, editar subproceso. Te va a preguntar si deseas crear un nuevo subproceso, tú vas a decir que sí y ya lo genera. Entonces acá vas a poner orden de compra. Orden de compra. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esto hemos hecho, por ejemplo, para el proceso de cotización. Ahí sí, si quieres puedes tomarle un pantallazo. Es básicamente encontramos tres elementos aquí, ¿no? Solicitamos las cotizaciones, el evento intermedio de las recepciones de cotizaciones y finalmente la selección del proveedor. ¿De acuerdo? Ahora, en orden de compra, lo que nosotros vamos a tener son dos usuarios, ¿de acuerdo? Vamos a tener el gerente administrativo y el mismo analista de compras que vimos hace un ratito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a añadir dos lanes, ¿no? Arrastramos y colocamos aquí uno, colocamos aquí otro y comenzamos a modelar. Vamos a poner acá su proceso de compra, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos al gerente administrativo y al propio analista de compras, ¿no? Bien, entonces, aquí lo que vamos a hacer es, el evento, lógicamente empieza por el analista, ¿no? Que va a crear lo que es la orden de compra. Vamos a agrandar un poco esto. Y está. Va a crear lo que es la orden de compra. Vamos a poner verbo infinitivo. Crear orden de compra. Luego, ¿qué más? Luego, se vienen las preguntas. ¿Necesita aprobación? La típica.
en la orden de compra necesita aprobación, aquí podremos colocar sí, no, depende del monto también, ¿no? Si pasa, si pasa $10.000, la aprueba el gerente general y no solamente el gerente de compras o el gerente administrativo, ¿no? La aprueba el gerente general, su firma, etcétera. Entonces, ponemos aquí, necesita aprobación. En el caso de que sí, pues lo movemos a quien lo va a aprobar, en este caso sería el gerente administrativo. Vamos a poner acá, aprobar orden, ¿de acuerdo? Y aquí lo que vamos a tener es, bueno, en el caso de que no, a ver, en caso de que no sería, a ver, vamos a poner acá las alternativas. Eso de que sí. Ujú. Ahí está. Se aprueba la orden. Y en el caso de que no, pues vamos a entrar igual a otra tarea. Ahora, ¿qué va a pasar? Si se aprueba la orden, y nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a poner acá, se aprobó, está aprobada esta orden de compra. En el caso de que no se haya aprobado la orden de compra, pues básicamente nosotros retrocedemos a lo que es la generación, ¿no? De esta misma orden de compra. De repente, no, ya no ha sido una falla en los requerimientos, no ha sido una falla en la solicitud, ha sido una falla en la orden de compra. Profesor, ¿cómo que una falla en la orden de compra? De repente pusieron en la orden dólares en lugar de soles, ¿no? Entonces, lógicamente, el monto dentro del registro es cerrado y pues se necesita corregir a la brevedad. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es, en el caso de que no se apruebe esa orden de compra, vamos a poner acá, vamos a trabajarlo en orden. ¿Necesita aprobación? Sí. Y si no necesita aprobación, puede ser este caso, lo vamos a poner entre alternativas, entre compuertas, porque hay que cerrar esa compuerta. A ver, vamos a juntar aquí estas con esta. ¿Por qué? Vamos a ajustar estas alternativas porque lo que nosotros estamos haciendo es ver el caso donde se aprueba la orden de compra. En caso de que sí se aprueba, entonces si está aprobada, pues fluye con lo que es el envío de la orden al proveedor, ¿correcto? Vamos a poner acá. Vamos a aplicar eso en breve con más detalle. Enviar al proveedor. ¿Pero enviar qué? Enviar orden al proveedor. Ahora, de nuevo, nosotros creamos la orden de compra. ¿Necesita aprobación? Si necesita aprobación, entonces va con el gerente administrativo. En el caso de que no necesita aprobación, pues nosotros lo derivamos directamente a enviar la orden al proveedor. Ahora, ¿por qué conectamos así? Porque una vez que lo aprueba, si está aprobada, pues se envía directamente al proveedor, de igual manera. Ahora, ¿por qué le pusimos una compuerta en vez de conectarlo directamente con la tarea? Porque al final estamos abriendo una compuerta y pues en este caso necesitamos cerrar esta compuerta porque pueden haber dos alternativas. Es decir, ya de por sí tenemos dos alternativas, ¿no? O se aprueba o no se aprueba. Perdón, necesita alguien que lo apruebe o no necesita alguien que lo apruebe. En el caso de que sí necesita alguien que lo apruebe, pues nosotros lo que hacemos es esa alternativa o esa compuerta alternativa, relacionarla con el hecho de que ya ha sido aprobada y puede continuar con su siguiente tarea. ¿De acuerdo? Se aprueba la orden, ya sea que por el gerente administrativo, pues comienza lo que es el proceso de que se envíe la orden al proveedor. Es por eso que nosotros conectamos estas compuertas. Si necesita aprobación, ok, aprobamos, el gerente aprueba la orden, si está aprobada, pues se deriva directamente a que se envíe la orden de compra. Ahora, luego está el caso que, luego tenemos el caso
donde ya enviamos la orden al proveedor, pero esta tarea también puede tener cierto código, por ejemplo, el código de la orden de compra, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Recordemos que eso es un lenguaje, entonces sería una tarea script. Ahora, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, también tenemos lo que es generar y enviar la orden al ERP, al módulo logístico. Orden en el ERP. Pero, ajá, aquí tenemos algo interesante. Esta tarea, ¿qué tiene de especial esta tarea? Esta tarea está utilizando, vamos a ver, esta tarea lo que está haciendo es utilizar un servicio. ¿Por qué? Porque nos estamos asistiendo justamente de un soporte, de un software, ¿de acuerdo? Para poder continuar con nuestra gestión. Profesor, pero hay un problema. Y el problema está en que puede estar sujeto a errores. ¿Qué pasa si yo digito mal dentro del sistema, no dentro del módulo? Ok, para esos casos lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a bajar esto acá, ya. Lo que vamos a hacer es utilizar una tarea para justamente indicar qué es qué acción correctiva vamos a tomar. En este caso va a ser corregir, ¿no? Orden en el RP. ¿Sí? Ahora, ya, profesor, entonces yo corrijo la orden y en el caso de que la corrija, pues, ya sea que no haya cometido errores o que haya cometido errores, si la corrijo, pues sigo el flujo normal. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo identificar esto? Hagamos buenas prácticas. Esto vamos a graficarlo o vamos a modelarlo en base a una compuerta, ¿de acuerdo? Porque al final son dos alternativas. O lo hago sin errores o corrijo algún error que haya tenido dentro de esa tarea y procedo con el final. Y bueno, en este caso ya quedaría, ¿no? Lo que es la generación de la orden de compra como tal, porque ya lo registré dentro de mi sistema, ¿sí? Entonces, repasamos aquí lo que es el subproceso de la orden de compra. Primero creamos la orden de compra, luego de que creamos la orden de compra, vamos a las alternativas. En este caso tenemos una compuerta de si necesita aprobación o no. Si necesita aprobación, vamos con el gerente corriendo. Si no necesita aprobación, pues continuamos. Ahora, aquí lo interesante es que estamos hablando de varias alternativas con tareas en conjunto, ¿no? Porque al final si necesita aprobación y la orden fue aprobada, pues va a continuar con su flujo regular. Pero si no necesita aprobación, también va a continuar con su flujo regular. ¿Cómo esto yo lo puedo mapear dentro del flujo de tareas? La buena práctica me dice que tengo que utilizar una compuerta de alternativas para poder intersectar ambas opciones, ¿no? Ya sea que la apruebe el gerente o que no necesitaba nunca aprobación. Entonces, lo cierro aquí con esta compuerta y seguimos con la tarea de enviar la orden al proveedor. Luego de que envío la orden al proveedor, seguimos con la generación de la orden de compra en el ERP. Ahora, enviar la orden al proveedor es básicamente enviarle justamente también con un código, que puede ser el número de la orden de compra, por ejemplo, ¿no? O un correlativo X. Y a su vez, y por eso es que le cambiamos a una tarea script. Luego tenemos la generación de la orden de compra en el ERP. Aquí utilizamos una base de datos, ¿no? Utilizamos un aplicativo que me va a permitir poder hacer esta función. Entonces, nosotros le colocamos una tarea de servicio. Profesor, pero yo me puedo equivocar, por ejemplo, en lo que es la generación de la orden de compra dentro del ERP. Correcto. Entonces le pusimos un evento, ¿no? Acá está. Le pusimos un evento que es de error, ¿de acuerdo? Le pusimos un evento de error y le colocamos la alternativa, ¿no? Ok, corregimos, ¿no? Actualizamos la orden de compra en el ERP. Y finalmente, lo cerramos ¿con qué? Como siempre estamos hablando, con la compuerta, ¿de acuerdo? Con la compuerta, porque son dos alternativas, que o no cometo errores o sí cometo errores y lo corrijo. Y finalmente, cierro mi proceso, ¿de acuerdo? Ahora, este es el subproceso de la orden de compra.
este era el proceso de cotización y este el proceso de solicitud de compra, de orden de compra, ¿sí? ¿Y tenemos alguna consulta en relación a estos subprocesos o el proceso o el macroproceso de acá? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario, alguna observación de repente? Así como en el primer proceso. Sí, Miguel. Miguel, Rubén, una consulta. En el subproceso de orden de compra, sí. eh, ¿está bien utilizar una compuerta exclusiva donde solamente para seguir un camino? Porque las compuertas exclusivas se utilizan para poder hacerse una pregunta y pueden ser dos cosas, ¿no? O que la apruebe o que no la apruebe. Ujú. Entonces, el lado del no, ¿en dónde quedaría? Porque ahí dice aprobado, sí, sigue una ruta, y cuando es no, Ah, correcto. Gracias, gracias. Sí, acá en este caso, ok, tenemos aquí la opción de, ok, ¿qué pasa si el gerente administrativo, gracias por el comentario, Rubén, ¿qué pasa si el gerente administrativo no me aprueba, ¿no? Lo que es la orden de compra. ¿A dónde yo voy o a quién recurro? ¿Qué voy a tener que hacer? Lo lógico sería que yo retroceda a la generación de la misma orden, ¿no? Al diseño de la misma orden. Entonces, lo que podemos hacer en este caso es, de esta misma compuerta, podemos ir a la generación o a la creación de orden de compra, o podemos retroceder incluso, a ver, un segundo, vamos a retroceder acá. Mejor vamos con el mismo usuario, ¿de acuerdo? Vamos y, a ver, un segundo, ya. Vamos a crear otro espacio. Vamos a crear otro lane. A ver, nosotros somos los solicitantes, entonces podríamos incluso colocarlo acá. Pueden poner notificar rechazo de orden de compra. Porque al final, recordemos el macroproceso. ¿Dónde nosotros partimos? Con la solicitud de la orden de compra. Al fin y al cabo, nosotros, como solicitantes, porque al final somos quienes pedimos esta CCC, vamos creando, ¿no? La solicitud va fluyendo hasta que llega un punto de la orden de compra. Entonces, para evitar, digamos, para no evitar reprocesos, lo que vamos a hacer es igual. Mandamos esta solicitud a, a quien inicialmente lo pidió, que en este caso somos nosotros los solicitantes, y notificamos el rechazo de esa orden de compra. Aquí, por ejemplo, dentro del proceso regular que manejábamos en el operador logístico, y una vez que te rechazaban la orden de compra, pues era casi seguro que teníamos que reprocesar todo de nuevo, ¿no? Eso lo podíamos ver justamente gracias al ISAI, ¿no? Y pudimos contemplar lo que son los tiempos. Aquí, por ejemplo, una vez que nosotros nos rechazaban la orden de compra, ya ahí quedaba mi proceso, ¿no? Dentro de la gestión. Porque si la rechazaba, digamos, el gerente administrativo ya no había más modificaciones que darle. Esta vendría a ser la alternativa número 2. No. Ahora, en relación a la pregunta que me hiciste sobre las compuertas que si podemos utilizar, por ejemplo, dos seguidas, eso sí se puede utilizar. ¿Por qué? Porque al final las compuertas, como naturaleza, lo que me permite es poder evaluar dos alternativas en simultáneo. Entonces, en este caso, ya sea que se necesite la aprobación o que no se necesite la aprobación, pues ambas convergen en que yo, con esas dos alternativas, sea cual sea, yo voy a continuar con mi flujo normal, que es enviar la orden al proveedor. Ujú. Entonces, aquí tenemos lo que es la notificación de rechazo de la orden de compra, que también podría ser incluso un lenguaje script. Y bueno, tenemos propiamente lo que es el envío de la orden al proveedor. Luego la generación de orden en el ERP y finalmente la corrección del orden en el ERP. Ahora, les comento, y aquí lo interesante es que tenemos, por ejemplo, dos eventos fin. ¿Este es el único caso donde podría haber ese tipo de eventos? No. Por ejemplo, les comenté el caso de la clínica, donde habían diferentes eventos, o mejor dicho, diferentes alternativas.
Por ejemplo, me explico. Nosotros recogemos a un paciente, se clasifica el nivel de emergencia que hay. Si es de color, un protocolo de color amarillo, pues lo que se va a hacer es designar un vehículo, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que nosotros en nuestro proceso es clasificar la emergencia, ¿no? Y luego recoger al paciente utilizando el vehículo de atención rápida, ¿no? Y luego que se recoge, o que se atiende al paciente, mejor dicho, con el vehículo de atención rápida, ahí queda, ahí queda. Entonces se cierra, hay un evento de fin. Luego tenemos otra alternativa, que es ir con una ambulancia básica al paciente. Una vez que vamos con la ambulancia básica, en lo que es el proceso de atención, pues se atiende en la ambulancia, en este equipo, y ahí cierre. Hay un evento de fin ahí también. Y finalmente, en el caso de que no se pueda atender al paciente solamente llevando una unidad de emergencia a su domicilio, sino que tenemos que traerlo aquí a la clínica, pues lo que va a pasar es que vamos a seguir el flujo normal. Es como decir esta parte de acá. Llegamos al flujo normal, ¿no? ¿Necesita que lo traigamos a la clínica? Sí. Entonces, el paciente viene, ¿no? En paralelo, gestionamos su entrada, así como recepcionamos al paciente. Y finalmente, bueno, en recepción lo reciben, ¿no? Entonces, tenemos aquí diferentes alternativas y algunas de ellas ya pueden ser eventos o pueden llevar a un evento de fin, mientras que otras pueden seguir con el flujo normal hasta tener su evento fin, digamos, regular, ¿no? Entonces, esto es en relación a lo que es el subproceso de orden de compra. Ujú. Miguel, una consulta. Sí, En el flujograma padre que hiciste, el solicitud de orden de compra, ajá, ya. Estabas comentando ahorita con el ejemplo de una hospital o una tienda. clínica Ajá, en donde se puede terminar los fines en diferentes estados, ¿no? ajá, sí. Ya. Esto también se podría aplicar acá porque si observamos aquí el flujograma, una cosa es que se notifica el rechazo, o sea, no se va a generar la orden de compra, Ujú, y otra cosa es que sí se genera la orden de compra, ¿no? Pero aquí se están mezclando los dos. Entonces, no sería una buena práctica colocar aquí, por ejemplo, un fin en notificar rechazo porque ahí está terminando que finalmente la solicitud que están realizando no se va a aceptar, no se va a rechazar. En cambio, acá en la parte inferior, ujú. la orden de compra sí se va a generar, ¿no? Claro, y en este caso, sí, podemos utilizar las dos alternativas. Como bien mencionas, la buena práctica es el macroproceso, ¿no? Donde aquí tenemos la notificación de rechazo o ya sea que generemos la orden, ¿no? Donde se integran netamente un evento de fin, como también podemos verlo desde el punto de vista en donde tiene su propio cierre, ¿no? Como proceso. Ahora, como bien mencionaste al inicio, este es el proceso regular y el otro es el subproceso. Y independientemente de si es proceso regular o subproceso, los dos se pueden manejar igual, como te digo, convergiendo en un solo evento fin, ¿no? Y igual, la mejor práctica es que nosotros utilicemos este tipo de igual de mecanismos, ¿no? Donde llegamos a un solo evento fin, pero también lo que podemos encontrar es estos eventos donde ya de por sí uno cierra, ¿no? Como el caso de la orden de compra acá. Se notifica el rechazo y, ok, aquí cierra. O sigue el proceso regular, ¿no? Y aquí también ya cierra. Entonces, por ejemplo, en el caso de que ya no sea aprobada, pues también podemos acá quitar esto, cerramos y lo llevamos aquí, ¿no? Ahora esto lo vamos a mover acá. Vamos a mover acá. Y esto lo podemos mover acá. Ajá, así. Cualquiera de las dos alternativas. Ahora, a nivel de simulación, que es el siguiente paso con estos modelados, no va a afectar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no va a afectar? Porque nosotros lo que vamos a hacer en la simulación es utilizar aquí porcentajes de sí y no. Entonces, por ejemplo, si el 90% es que sí lo aprueban y el 10% que no, pues no va a afectar al final no va a afectar en la cantidad final que vamos a recibir por cada una de esas tareas, ¿sí? A nivel de modelado, o buena práctica, como decía su compañero, es conectar todo con el fin
pero también podemos encontrar este tipo de situaciones donde cada uno tiene su propio fin de evento, ¿no? Su evento fin, perdón. Entonces, hacerles hincapié en ese punto. En el Miguel, en realidad me refería al revés, o sea, la mejor práctica, y eso está ahí en el manual de Visay, Ujú, dice, hay que mantener diferenciados la manera como se termina el proceso, ¿no? Los finales exitosos y no exitosos. Lo que comentabas al último, así como ajá, estaba antes, ¿no? Dos fines diferentes porque el fin de arriba, sí, de una u otra manera, va a generar la orden porque o se genera la orden bien a la primera vez o se hace a través de una corrección, ¿no? Pero finalmente se genera. Y abajo se rechaza la orden, al igual que el proceso de solicitud de orden de compra. ujú, aquí. Ujú. Sí, claro, por separado, ¿no? Eso es lo que indica ahí la mejor práctica en el, en el En manual de Visay. Visay. Sí. Ujú, correcto. Y Gracias. una consulta adicional. Me gustaría saber cuál es el criterio que usas, Miguel, para Ujú. en el subproceso de orden de compra, por favor, ¿puedes colocarlo? A ver, y los criterios que utilizo para poder crear las No, tareas. no, no sé si puedes ubicarte en la pestaña de subproceso de orden de compra. Ah, ok. Sí, ahí quería preguntarte, o sea, ¿cuál es el criterio que utilizas para esa compuerta exclusiva convergente? La que es utilizado para, por ejemplo, ¿no? Estás en la compuerta, ¿necesita aprobación? Sí o no, ya. Si es no, va a una compuerta exclusiva convergente, ¿no? Que no tiene pregunta, que lo estás utilizando para poder unir Ujú, dos caminos ajá, que vienen de dos compuertas exclusivas divergentes. ujú, Esa compuerta exclusiva convergente, ujú. ¿por qué lo usas? Porque de repente alguien podría pensar, dice, ¿por qué no se conecta directamente Con el después de envío del necesidad de proveedor. aprobación a enviar orden de proveedor y la compuerta que está en la parte inferior también a enviar orden de proveedor, ¿no? Porque se está utilizando una compuerta exclusiva y convergente. Esa es mi pregunta. Ah, ya, ok. En el caso de la compuerta convergente que utilizamos para unir justamente esas dos alternativas, y usualmente para poder luego ya simularlo, lo que muchas veces ocurre es que al momento de correr la simulación, como ya tenemos alternativas, o mejor dicho, porcentajes, ¿no? De, digamos, lo que te comentaba, que hay un 20% de repente donde sí se necesita aprobar la orden de compra y un 80% donde no, pues lo que va a pasar es que no van a cuadrar justamente estos números cuando se están mezclando las tasas de servicio por cada tarea. ¿Por qué? Porque estamos evaluando dos alternativas de un camino y dos alternativas de otro camino y estamos juntando, eh, digamos, todo el total de cada uno de, en este caso, de las solicitudes de órdenes de compra a una sola tarea. Entonces, lo que nosotros utilizamos ya para, de cara a simularlo, es que la compuerta lo que te va a permitir es poder derivar y la alternativa, digamos, que tiene más peso a la tarea que le sigue. Me explico de nuevo. Nosotros, ok, generamos una o necesitamos una aprobación de una orden de compra. Si tenemos que no tenemos una, o que no necesitamos una aprobación, pues lo que va a ocurrir es que, digamos, de esas 100 solicitudes, vamos a ponerle un número para que se entienda un poco mejor. De esas 100 solicitudes de órdenes de compra, 80 no necesitan aprobación. Entonces, esas 80 van a correr de la compuerta de la pregunta a la compuerta convergente a la otra tarea. Las otras 20 que necesitan aprobación van a ir con el gerente administrativo para la aprobación de la orden de compra. Luego, tiene su propio porcentaje en relación a la aprobación, si se aprueba o no se aprueba. Entonces, esas 20, de repente, dos no se aprueban, se rechazan. Ok, entonces, esas dos van a tomar otro camino, ¿correcto? Mientras que las otras órdenes de compra que sí se aprueban, en este caso 18, van directamente a la puerta convergente. Ahora, aquí lo importante de esta compuerta convergente, ya tocando el tema de los números, es que esos 80 y esas 18 y órdenes de compra que tenemos aprobadas, pues van a llegar directamente a la tarea, pero van a llegar en diferentes proporciones o en diferentes tiempos. Y solamente van a llegar en diferentes tiempos si es que nosotros tenemos una compuerta convergente. Ahora, ¿por qué?
porque también en las compuertas convergentes lo que podemos utilizar son tipos de distribuciones. Entonces, en los tipos de distribuciones que vamos a ver más adelante, podemos encontrar, por ejemplo, una distribución donde vemos que la probabilidad de que me lleguen de 30 a 50 órdenes de compra de tal tipo es esta, ¿no? Entonces podemos jugar más con el tipo de las probabilidades de cada escenario cuando tenemos más puertas convergentes, más compuertas convergentes que cuando unimos directamente con ciertas tareas. Digamos que es de cara a la simulación que vamos a hacer con ese mismo flujograma. Ahora, ¿cuántos tipos de distribuciones podemos encontrar para este tipo de escenarios como el que estamos viendo ahorita? Podemos encontrar aproximadamente 9 tipos de distribuciones que son las más comunes, pero al fin y al cabo podemos aplicar o personalizarlas según los eventos que sean de nuestro proceso. Es más que nada de cara a la simulación. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta las probabilidades que pueden haber de una alternativa u otra. Es por eso que no lo relacionamos o no integramos directamente una compuerta con una tarea en específico cuando ya hay más de 2 compuertas que influyen en esa tarea que va a continuar. Es para que se pueda facilitar la simulación y los datos de los reportes salgan más claros, ¿no? Exacto, exacto. Sobre todo en el tema de las compuertas que hay un montón en un proceso Porque revuelto. en el modelamiento se podría hacer directo, pero tú lo haces pensando ya en la simulación para que los reportes te salgan mucho más claros al momento de analizarlos. Exacto. Ok, Ajá. listo, gracias, Miguel. Ujú. Bien. Bien, señores. En relación a la solicitud o al proceso de solicitud de compra, bueno, tenemos este ejemplo. Vamos familiarizándonos con los elementos de los eventos, de las diferentes tareas, de las diferentes compuertas que podemos tener de cara al sábado que vamos a modelar ya procesos un poco más complejos, sobre todo en los procesos logísticos y de manufactura. Y bueno, estos procesos que ya los tienen aquí ya mapeados, guárdenlos para poder ya solamente ingresar lo que son los valores a nivel de tiempos y de recursos, ¿sí? Y bueno, esto es en relación a la sesión de modelado básico. Ya vamos a ver modelados un poco más complejos, ¿no? De cara a las simulaciones el día sábado. Y bueno, señores, eso, si hay alguna pregunta en relación de repente a modelados, si alguno de repente no. A ver, tenemos ahí una pregunta. Cuando se remiten los diagramas, cuando se remiten los diagramas al cliente o al área solicitante, además el formato de archivo Visagi también se puede remitir en PDF o no se acostumbra. Sí, se puede de hecho exportar en diferentes formatos de modelado, y ya sea en formato JPG, PNG, Excel. Aquí tenemos de hecho todos los modelos que podemos utilizar para poder exportarlo, ¿no? Todos los canales. Ahora, de igual manera tenemos una consulta en el subproceso de orden de compra, ¿es necesario poner la compuerta ahí? Bueno, eso lo comentamos justamente de cara a las simulaciones que vamos a trabajar. Y bueno, si no hay otra consulta, podremos dar por finalizada esta sesión, ¿sí? Y vayamos, por favor, repasando lo que son los elementos que no hemos tocado hoy de cara a poder modelarlo más adelante, ¿sí? Muchas gracias, señores, y los dejo con el profesor Félix. Igual cualquier cosa, ahí vamos escribiendo para poder atender a ciertas solicitudes, o si quieren hacer un reporte o un flujograma en especial, coméntenlo, por favor, para el día sábado, para trabajarlo en conjunto. La idea es justamente, si bien es cierto, somos un gran número de personas, pero podemos trabajar de manera personalizada algún flujograma en específico, ¿sí? Esa es la idea, poder comenzar a ver las ventajas de simular.